Séneca, el hombre detrás de la leyenda. En la antigua Roma, un nombre resonaba con fuerza en los pasillos del poder y en las mentes de los filósofos: Lucio Anneo Séneca, conocido como Séneca el Joven. Más que un simple nombre, Séneca era un titán, filósofo, político, orador y escritor. Su legado se extiende por siglos, impregnando el pensamiento occidental con su sabiduría y su visión del mundo. Nacido en Córdoba en el año 4 a.C., Séneca escaló las cumbres de la política romana, llegando a ser tutor y consejero del mismísimo emperador Nerón. Su influencia en la corte era tal que, durante un tiempo, gobernó de facto el imperio romano. Pero la vida de Séneca no estuvo exenta de turbulencias. Acusado de conspirar contra Nerón, se vio obligado a tomar su propia vida en el año 65 después de Cristo, dejando un vacío irreemplazable en el panorama intelectual de la época. Sin embargo, la muerte no pudo silenciar su voz. Sus obras, impregnadas de estoicismo y sabiduría práctica, han inspirado a generaciones de pensadores, desde emperadores hasta ciudadanos comunes. En este episodio de Voces Podcast, nos adentramos en la fascinante vida y obra de Séneca, desentrañando los secretos de su pensamiento y su influencia en la historia. Descubramos juntos al hombre detrás de la leyenda, al filósofo que nos invita a vivir una vida virtuosa y a enfrentar las dificultades con entereza. Séneca, una voz que resuena a través del tiempo. No te pierdas este apasionante viaje por la vida y obra de uno de los grandes pensadores de la historia. Comenzamos. Orígenes y juventud de Séneca. Nacimiento y familia. Nació en Córdoba, en la provincia romana de Bética, en torno al año 1 después de Cristo. Su familia era oriunda de Córdoba y pertenecía a la clase alta. Su padre, Marco Anneo Séneca, era un reconocido experto en retórica. Su madre, Elvia, era una noble nacida en Urgabo, actual Arjona, Jaén. Tenía 2 hermanos, Galión y Mela. Su sobrino era el poeta Lucano. Primeros años. Pasó sus primeros años en Roma bajo la protección de su tía Marcia. Se cree que estudió retórica y se introdujo en el estoicismo con el filósofo Atalo. Acompañó a su tía y tío a Egipto, donde adquirió conocimientos de administración, finanzas, geografía, etnografía y ciencias naturales. Se interesó por el misticismo pitagórico y los cultos de Isis y Serapis. Se adhirió al vegetarianismo por un tiempo. Formación: recibió una formación amplia y variada en gramática, retórica, filosofía, ciencias naturales y misticismo. Estudió con Soción, Atalo, Papirio Fabiano y Demetrio. Inclinaciones. Se inclinó hacia el estoicismo, filosofía que lo acompañó hasta el final de su vida. Era amigo del cínico Demetrio. Incertidumbres: no se sabe con certeza la fecha exacta de su nacimiento. Algunos detalles de su vida temprana son imprecisos. Importancia: su origen familiar le brindó acceso a una educación de calidad y a la élite romana. Sus experiencias en Egipto y su formación diversa moldearon su pensamiento y su obra. Primera carrera política: Séneca se embarcó en una carrera política en el año 31 después de Cristo, siendo nombrado cuestor. Su talento como orador lo catapultó a la fama, convirtiéndolo en una figura prominente del Senado. Sin embargo, la envidia de Calígula lo llevó a ser condenado a muerte, pena que luego fue conmutada por el exilio. Tras la muerte de Calígula, Séneca regresó a Roma y fue nombrado tutor del joven Nerón. Ascenso al poder: con la ascensión de Nerón al trono en el año 54 después de Cristo, Séneca se convirtió en uno de sus principales consejeros junto a Sexto Afranio Burro. Gozó de gran influencia durante los primeros años del reinado de Nerón, conocido como el Quinquenio Feliz. Séneca ocupó cargos de gran importancia, como cónsul suffectus en el año 55 después de Cristo. Un legado complejo. La relación entre Séneca y Nerón se fue deteriorando con el tiempo. Séneca se vio obligado a retirarse de la vida pública en el año 62 después de Cristo. Fue acusado de conspirar contra Nerón, y obligado a suicidarse en el año 65 después de Cristo. Gobierno del Imperio Romano. Busto imaginario de Séneca en mármol, elaborado en el siglo XVII. Museo del Prado. Durante los 8 años siguientes, Séneca y Burro, a quienes todos los historiadores romanos consideraron las personas de mayor valía e ilustración del entorno de Nerón, gobernaron de facto el Imperio Romano. Dicho período destacaría, a decir del propio emperador Trajano, por ser uno de los períodos de mejor y más justo gobierno de toda la época imperial.
Su política, basada en compromiso y diplomacia más que en innovaciones e idealismo, fue modesta pero eficiente. Se trató en todo momento de refrenar los excesos del joven Nerón, al tiempo que evitaban depositar gran poder real en manos de Agripina. Así, mientras Nerón se dedicaba, siguiendo las instrucciones de Séneca, a un ocio moralmente aceptable, Séneca y Burro se hicieron con el poder, en el que promovieron una serie de reformas legales y financieras, como la reducción de los impuestos indirectos, persiguieron la concusión, es decir, la corrupción de los gobernadores provinciales, llevaron a cabo una exitosa guerra en Armenia a las órdenes de Corbulón, que instituyó el protectorado romano en aquel país y se mostró, a la larga, fundamental para la salvaguarda de la frontera oriental del imperio. Se enviaron, a instancias de Séneca, expediciones para dar con las fuentes del río Nilo. Vale notar que ni Burro ni Séneca ocuparon, durante este período, cargo institucional alguno, más allá del de senadores, por lo que ejercieron el poder desde detrás del solio imperial, como meros válidos y consejeros del joven César, que al parecer tenía en alta estima a su tutor. Sin embargo, conforme Nerón fue creciendo, comenzó a desembarazarse de la benigna influencia de Séneca, de tal forma que, al mismo tiempo que el ejercicio del poder iba desgastando al filósofo, comenzaba a perder influencia sobre su pupilo Nerón. Aprovechando la pérdida de influencia y el desgaste de Séneca, en el año 58 Publio Suilio Rufo, un consejero del joven Nerón, llegó a acusarlo, absurdamente según Tácito, de acostarse con Agripina, con lo que dio origen a una campaña de desprestigio en la que el filósofo fue acusado de crímenes tan peregrinos como el de deplorar el tiránico régimen imperial, extravagancia en sus banquetes, hipocresía y adulación en sus escritos. Fue en este momento cuando salió a la luz la carta al liberto Polibio, usura, y, sobre todo, excesiva riqueza. De hecho, la riqueza de Séneca en este período alcanzó la categoría de proverbial, cuando el poeta Juvenal habla de los grandes jardines del inmensamente rico Séneca. Es probable que la inmensa riqueza del filósofo propiciara su caída frente a Nerón, el cual no toleraría que un particular pudiera hacerle sombra en ese aspecto. En el año 59, la antiguamente gran valedora de Séneca, Agripina, fue asesinada por Nerón, lo que marcaría el inicio del fin de Séneca. Aunque posiblemente no estuvieran involucrados, Séneca y Burro tuvieron que llevar a cabo una campaña de lavado de imagen pública del emperador a fin de minimizar el impacto que pudiera tener el crimen. Séneca escribió la famosa carta al Senado en la que justificaba a Nerón, y explicaba cómo Agripina había conspirado en contra de su hijo. Este hecho ha sido muy criticado con posterioridad y ha sido germen frecuente de las acusaciones de hipocresía contra Séneca. Cuando, en el año 62, Burro murió, la situación de Séneca en el poder se volvió insostenible, al haber perdido buena parte de su capital político y de sus apoyos. La campaña de desprestigio, además, le privó de la cercanía del emperador, el cual, rodeado de aduladores y arribistas como Tigelino, Vitelio o Petronio, pronto comenzaría a hablar de desembarazarse de su viejo tutor. Así, ese mismo año 62 Séneca pidió a Nerón retirarse de la vida pública, y ofreció toda su fortuna al emperador. El retiro le fue concedido tácitamente, aunque la fortuna no le fue aceptada hasta años después. De esta manera, Séneca consiguió retirarse de la cada vez más peligrosa corte romana, y comenzó a pasar su tiempo viajando con su segunda esposa, Paulina, por el sur de Italia. Al mismo tiempo, comenzó a redactar una de sus obras más famosas, las Cartas a Lucilio, auténtico ejemplo de ensayo, en las que Séneca ofrece todo tipo de sabios consejos y reflexiones a Lucilio, un amigo íntimo que supuestamente ejercía como procurador romano en Sicilia. Esta obra serviría de ejemplo e inspiración a Michel de Montaigne en la redacción de sus ensayos. Aún así, Séneca no consiguió desembarazarse del todo de la obsesiva perversión de su antiguo pupilo. Según Tácito, parece ser que en sus últimos años Séneca sufrió un intento de envenenamiento, frustrado gracias a la sencilla dieta que el filósofo había adoptado, previendo un ataque de este tipo. Sea como fuere, en el año 65 se le acusó de estar implicado en la famosa conjura de Pisón contra Nerón. Aunque no existieran pruebas firmes en su contra, la conjura de Pisón sirvió a Nerón como pretexto para purgar la sociedad romana de muchos patricios y caballeros que consideraba subversivos o peligrosos, y entre ellos se encontraba el propio Séneca. Así pues, Séneca fue, junto con muchos otros, condenado a muerte, víctima de la conjura fracasada.
Sin embargo, si fueran enteramente inseparables, la virtud y el placer, no veríamos algunas cosas como agradables, pero no honorables, y otras muy honorables, pero difíciles y solo alcanzables mediante el sufrimiento. La virtud es una cualidad elevada, sublime, real, invencible, incansable; el placer es bajo, servil, débil, perecedero; sus guaridas y hogares son el burdel y la taberna. El bien supremo es inmortal, no conoce fin, y no admite ni la saciedad ni el arrepentimiento, pero el placer muere al final. Séneca escribió una serie de libros sobre estoicismo, principalmente sobre ética, con una obra, Naturales Cuestiones, sobre el mundo físico. Séneca se basó en los escritos de muchos de los primeros estoicos, a menudo menciona a Zenón, Cleantes y Crisipo, y cita con frecuencia a Posidonio, con quien Séneca compartía el interés por los fenómenos naturales. Séneca no se preocupó de las doctrinas lógicas del estoicismo, y solo se preocupa de la física desde el punto de vista moral y religioso, la cual ayuda a perder el miedo de los fenómenos naturales y la muerte, y permite admirar la grandeza del mundo y la divinidad. Sus ensayos morales se basan en doctrinas estoicas. Séneca tomó con indulgencia las imperfecciones de la humanidad, de ahí que se le atribuya la máxima, errare humanum est, transformando su máxima moral básica en el amor entre hombres, incluso a esclavos. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué preceptos ofrecemos? ¿Deberíamos pedirles que se abstuvieran del derramamiento de sangre? Qué poca cosa es no dañar a alguien a quien debes ayudar. Es en verdad digno de gran alabanza, cuando el hombre trata al hombre con bondad. Aconsejaremos extender la mano al marinero náufrago, o señalar el camino al vagabundo, o compartir una miga con el hambriento. Sí, si puedo decirle primero todo lo que debe concederse o negarse, mientras tanto, puedo establecer para la humanidad una regla. En resumen, para nuestros deberes en las relaciones humanas, todo lo que contemplas, lo que comprende tanto a Dios como al hombre, es uno; somos las partes de un gran cuerpo. La naturaleza nos produjo relacionados unos con otros, ya que nos creó de la misma fuente y para el mismo fin. Ella engendró en nosotros afecto mutuo y nos hizo propensos a la amistad. Ella estableció la equidad y la justicia. Según su sentencia, es más desdichado cometer que sufrir daño. A través de sus órdenes, que nuestras manos estén listas para todo lo que necesita ser ayudado. Su final. Sobre la muerte de Séneca, el historiador Tácito cuenta que el tribuno Silvano fue encomendado para darle la noticia al filósofo, pero siendo aquel uno de los conjurados, y sintiendo una gran vergüenza por Séneca, le ordenó a otro tribuno que le llevara la notificación del César. De un patricio como Séneca se esperaba no que decidiera esperar a la ejecución, sino que se suicidara tras recibir la condena a muerte. Cuando Séneca recibió la misiva, ponderó con calma la situación y pidió permiso para redactar su testamento, lo cual le fue denegado, pues la ley romana preveía en esos casos que todos los bienes del conjurado pasarán al patrimonio imperial. Sabiendo que Nerón actuaría con crueldad sobre él, decidió abrirse las venas en el mismo lugar. Su esposa Paulina le imitó para evitar ser humillada por el emperador, pero los guardias y los sirvientes se lo impidieron, y otras fuentes afirman que realmente se suicidó, aunque Suetonio afirma que vivió hasta el principado de Domiciano. Séneca, al ver que su muerte no llegaba, le pidió a su médico Eustacio Anneo que le suministrara veneno griego, cicuta, el cual bebió pero no le hizo efecto. Pidió finalmente ser llevado a un baño caliente, donde el vapor terminó asfixiándolo, víctima del asma que padecía. Al fallecimiento de Séneca lo siguieron, además, el de sus dos hermanos y el de su sobrino Lucano, sabedores de que pronto la crueldad de Nerón recaería también sobre ellos. Séneca fue incinerado sin ceremonia alguna. Así lo había prescrito en su testamento cuando, en sus tiempos de riqueza y poder, pensaba en sus últimos momentos. Como una importante figura filosófica del período imperial romano, la contribución duradera de Séneca a la filosofía ha sido a la escuela del estoicismo. Su escritura es muy accesible 19-20, y fue objeto de atención desde el Renacimiento en adelante por escritores como Michel de Montaigne. Ha sido descrito como una figura imponente y controvertida de la antigüedad y el estoico más interesante del mundo. El estoicismo era una filosofía popular en este período, y muchos romanos de clase alta encontraron en él un marco ético rector para la participación política. Séneca muestra cierto interés en metafísica platónica, pero nunca con un compromiso claro. El alma, spiritus, del hombre es lo que el hombre tiene de racional y divino. Ese día, que teméis por ser el fin de todas las cosas, es el cumpleaños de vuestra eternidad.
Alguna vez fue popular considerar a Séneca como muy ecléctico en su estoicismo, pero la erudición moderna lo ve como un estoico bastante ortodoxo, aunque de mente libre. Asimismo, citó con frecuencia a Epicuro, especialmente en sus cartas. Su interés por Epicuro se limita principalmente a utilizarlo como fuente de máximas éticas. Aún así, Séneca sigue la ética de la virtud estoica frente al hedonismo epicúreo, sosteniendo la superioridad de la virtud al placer. La carta al Senado donde justifica el asesinato de Agripina, ha sido siempre vista como algo imperdonable, y de gran bajeza moral. Ante otros actos de Nerón, como el asesinato de Británico o el repudio de su primera esposa Octavia, Séneca siempre guardó un silencio que muchos han visto como cobardía e incluso aquiescencia. Las acusaciones de corrupción que acompañaron a su gobierno, que bien pudieran sostenerse si se atiende a la fabulosa fortuna que hizo en ese período, serían una prueba más de la incapacidad de Séneca para llevar a la práctica los principios estoicos que tanto admiraba. Sin embargo, hay que hacer notar que la inmensa mayoría de las acusaciones que se vertieron contra Séneca fueron hechas bien por opositores políticos en vida del filósofo, por lo que su validez debe tomarse con cautela, o con mucha posterioridad a la muerte del mismo, de manera que muy posiblemente las debilidades de Séneca fueran en realidad mucho menores que las que en apariencia fueron. Sea como fuere, Séneca ha pasado a la posteridad como uno de los más tristes ejemplos de un hombre que falló en vivir según sus propios ideales. En la actualidad, los medioambientalistas utilizan su nombre en la expresión efecto Séneca o acantilado de Séneca para expresar que el declive de las civilizaciones es más rápido que su ascenso. Esta referencia se basa en la cita que dice: «Sería un motivo de consuelo para nuestra fragilidad y para nuestros asuntos, si todas las cosas pereciesen tan lentamente como se producen, en cambio, el crecimiento procede lentamente, la caída se acelera». Lucio Anneo Séneca, Cartas a Lucilio. Séneca, un hombre complejo, un pensador brillante, un político astuto y un maestro de la palabra. Su vida estuvo marcada por la tragedia y el éxito, la riqueza y la persecución, la sabiduría y la ambición. Sus obras discuten tanto la teoría ética como los consejos prácticos, y Séneca enfatiza que ambas partes son distintas pero interdependientes. Sus cartas a Lucilio muestran la búsqueda de la perfección ética de Séneca, y representan una especie de testamento filosófico para la posteridad. Séneca considera la filosofía como un bálsamo para las heridas de la vida. Para él, la filosofía, dice, enseña a obrar, no a hablar, siendo el sabio el educador del género humano. Las pasiones destructivas, especialmente la ira y el dolor, deben ser desarraigadas, o moderadas según la razón. Discute los méritos relativos de la vida contemplativa y la vida activa, y considera importante afrontar la propia mortalidad y saber afrontar la muerte. La muerte voluntaria es aceptable cuando el cuerpo no está en condiciones de cumplir el fin natural de la vida, la felicidad. El suicidio, pues, es válido como opción moral, al permitirnos salir de la vida dignamente cuando el individuo lo estime oportuno según su libertad, y en pleno uso de sus facultades racionales, dado que la vida no se mide según su duración, en palabras de Séneca, es necio quien vive para sufrir. Uno debe estar dispuesto a practicar la pobreza y usar la riqueza adecuadamente, y escribe sobre los favores, la clemencia, la importancia de la amistad y la necesidad de beneficiar a los demás. El universo se rige para lo mejor por una providencia racional, y esto debe conciliarse con la aceptación de la adversidad. Desde sus inicios, Séneca abrazó el estoicismo, sobre todo en su vertiente moral, y toda su obra gira en torno a esta doctrina, de la que llegó a ser, al menos en la teoría, uno de los máximos exponentes. Sin embargo, aunque en su obra se presenta siempre como estoico, ya en su propio tiempo fue tachado de hipócrita, al no ser capaz de vivir según los principios que propugna en su obra. En efecto, a lo largo de toda su vida fue acusado de haberse acostado con mujeres casadas, y si bien es cierto que muchas veces dichas acusaciones no eran más que meras calumnias, en muchos otros casos parecen haber estado bien fundadas. Además, la estrecha relación con los excesos de Nerón demuestra las profundas limitaciones de sus enseñanzas en cuanto a la templanza y la autodisciplina propias de un estoico. Igualmente, no se explicaría que un verdadero estoico escribiera las cartas que desde su destierro en Córcega envió a Roma rogando, de la forma más servil y humillante, por su perdón. En su calabasificación de Claudio ridiculizó algunos comportamientos y políticas del emperador Claudio que cualquier estoico habría aplaudido,
con lo que se demostró que colocaba sus principios al servicio de Nerón, al denostar a Claudio al tiempo que proclamaba que Nerón sería más sabio y longevo que el legendario Néstor. En esta obra presenta una crítica hacia la deificación de los humanos, y pone como claro ejemplo el caso de Claudio, y aprovecha la ocasión para criticarlo y ridiculizarlo. Su legado, una vasta obra que abarca filosofía, política, ética, ciencia y literatura. Sus ideas sobre la virtud, la felicidad y la vida estoica siguen inspirando a personas de todo el mundo. Su muerte, un suicidio forzado por un emperador cruel, un final trágico para una vida llena de altibajos. Pero la muerte no pudo silenciar su voz ni apagar su luz. Séneca, un gigante intelectual cuya influencia se extiende por siglos. Un ejemplo de la grandeza y la fragilidad del ser humano. Esperamos que este video te haya permitido conocer mejor la vida y obra de Séneca. No te olvides de suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre historia, filosofía y cultura. Hasta la próxima.